Hoy tenemos a cuatro auténticos primeros espadas, cada uno en el enfoque terapéutico y rehabilitador en el queratocono. Hasta ahora habéis sabido que hemos hecho un análisis, primer meeting, hicimos una revisión sobre la etiopatogenia, estuvimos viendo también una revisión sobre el tratamiento del cross-linking y la progresión, luego hicimos un monográfico muy concreto sobre el problema del queratocono infantil y hoy nos hemos ido al gran debate, ¿no? El tratamiento del queratocono, tratamiento y rehabilitación, y los cuatro grandes espadas probablemente son absolutamente reconocibles a nivel mundial. A nivel rehabilitador, con lentes de contacto, tenemos a David Piñero, probablemente sea uno de los autores más prolíficos, no solamente en queratocono, sino en otros muchos aspectos. Es un honor tenerte aquí. David, muchísimas gracias. Con respecto a los anillos intraestromales, va a repetir nuestro querido amigo Leonardo Torquetti de Brasil, una auténtica eminencia, una referencia en el tema de los anillos. Con respecto al tratamiento con el Zimmer asociado al crosslinking, un grandísimo amigo, doctor Shafik de Egipto, una auténtica referencia en este sentido. Y con respecto a la queratoplastia, nuestro gran amigo también, Guillermo Amezcua, una persona a la que le tenemos especial cariño por ser un latino que ha sido capaz de demostrar en Estados Unidos, en Bascom Palmer, la referencia oftalmológica en Estados Unidos, su valía en cuestiones de córnea y de superficie ocular. Maestro Albertacci, si le parece hacer algún comentario de entrada y presentar al primer ponente. Iniciar audio. Sí, mejor presentación tuya, imposible, Joaquín, me pareció bárbaro. Nosotros ya estamos preparados para empezar a escuchar las disertaciones y preparados también para el debate que ellas van a generar, ¿no es cierto? Así que gracias a todos, otra vez, les agradezco esta participación que la tocó en un forum. Y bueno, el primero me parece que iba a ser Guillermo, ¿verdad? Con el tratamiento, con el trasplante, que es el que menos rechazos tienen con respecto al tratamiento. Nadie puede decir que eso no va. Realmente es un tratamiento, uno de los primeros tratamientos que tuvo el queratocono fueron los trasplantes. Así que bienvenido, gracias Guillermo por tu participación y bueno, me parece que ya estamos listos. Ok, muchas gracias por la invitación. La verdad que un honor estar aquí unido entre este panel de expertos. Yo, en lo personal, quiero confesar que no me siento un experto en el manejo integral del queratocono porque ya llevo muchos años en la superficie ocular, pero sí tengo un volumen muy grande de trasplantes de córnea y creo que por eso Joaquín me asignó este tema y agradecido por la invitación. Voy a empezar a compartir mis slides. Ahí pueden verlos. ¿Sí? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, me tocó, creo que como bien lo explicaron el doctor Albertazzi y el doctor Fernández, el tema que menos a debatir, que a la vez es un tema que con algunos de mis profesores y mis mentores seguimos con cierto debate. Yo tuve el honor de entrenarme con el doctor Richard Forrester, que tiene publicaciones increíbles en el manejo de astigmatismo en postqueratoplastia penetrante, donde sus visiones, sus resultados visuales eran pues, verdaderamente excelentes. Entonces, pues, siempre me cuestionaba el por qué tratar de hacer un lamelar si los resultados eran tan buenos. Y bueno, vamos a revisar qué nos dice la evidencia. No tengo ningún interés financiero o comercial con esta charla. Y creo que pues en las charlas más adelante vamos a revisar las definiciones, o creo que ya fue revisado en el pasado, pero pues la definición de un queratocono avanzado pues puede hacerse por patrones queratométricos, topográficos, tomográficos, etcétera, pero es una definición que puede ser relativamente ambigua
ya que podemos tener pacientes con queratoconos avanzados que pueden responder a una rehabilitación con lentes de contacto y no tenemos que hacer un trasplante. Al igual es también verdad que hay pacientes que tienen queratoconos que pueden ser categorizados de formas leves o moderadas que fallan a la rehabilitación con las tecnologías que tenemos actualmente y los pacientes buscan una rehabilitación quirúrgica. Para propósitos prácticos, el término de queratocono avanzado, pues vamos a referirnos a estos pacientes que no están contentos o no pueden funcionar con la calidad de visión que la que tienen y que no han podido ser rehabilitados de forma suficiente con unos lentes o espejuelos o con lentes de contacto, ya sea de cualquier tipo, pero que hubo una intolerancia a ese tipo de intervención o a ese tipo de rehabilitación. Entonces, pues a estos pacientes pues, no hay otra opción que hacer una intervención quirúrgica. Como lo dije ya, hay pacientes con queratoconos leves que no van a tolerar y hay pacientes que pues, hay que tener que avanzar a una cirugía. Por muchos años, esta cirugía ha sido, me refiero al trasplante penetrante, ha dado grandes resultados en la rehabilitación óptica de pacientes con patología corneal en general, sobre todo en pacientes con queratocono, debido a que ya sabemos que el queratocono, por ser una enfermedad que en teoría o que en grandes rasgos es no inflamatoria, como otros diagnósticos corneales, por ejemplo, queratopatías bulosas, traumas, etcétera, pues el resultado a largo plazo es bueno. ¿Por qué? Porque se mantiene el privilegio inmune del ojo y no existe tanta la posibilidad de un rechazo. Entonces, por más de 70 años, la queratopatía penetrante, la queratoplastia penetrante ha sido pues una gran opción en estos pacientes. Primero se realizó por el doctor Sirm y en queratocono se le atribuye al doctor español Castro Viejo en la Universidad de Columbia en Nueva York cuando se hizo esta intervención. Pero con las mejoras de las técnicas lamelares, pues el DALC ha ganado popularidad y ha habido que ofrece otras ventajas sobre la queratoplastia penetrante. Y cada vez son más los pacientes que se han beneficiado de esta cirugía. En mi experiencia personal, yo tengo ya 12 años haciendo cirugía de trasplante. Mi volumen quirúrgico es más o menos como de 150 queratoplastías al año. La gran mayoría de ellas son para tratamientos endoteliales por el tipo de patología que vemos aquí. Pero mi tratamiento quirúrgico sí ha ido evolucionando más hacia el DALC, pero sí ha disminuido importantemente. Ahorita se representa en menos del 7% de mis trasplantes el diagnóstico de queratocono. Y creo que es algo que estamos viendo a nivel internacional, que cada vez es menos el número de pacientes que van a cirugía por queratocono. Todo esto debido a que hay una gama de opciones muy adecuadas en el tratamiento de estos pacientes. Y vamos a mencionar brevemente lo que es el trasplante de membrana de Bowman y los anillos intracorneales de córneas halogénicas, que vamos a tocar en esto brevemente. Este es un algoritmo, creo que ya se ha revisado varias veces, publicado por el doctor Alio, que me gusta, lo comparto y es más o menos lo que hacemos nosotros. Nosotros no tenemos mucha experiencia por problemas con la FDA en TransPRK, pero tenemos con nosotros ahora un experto que nos va a guiar sobre este tema. Antes de seguir y hablar de cirugía, yo sí quiero tomarme 20, 30 segundos en enfatizar la importancia de que siempre estos pacientes se vayan a una opción de un lente de contacto. Nosotros tengo la suerte de trabajar con la doctora Frenkel, que nos hace el fitting con lentes esclerales en pacientes que han fallado lentes rígidos, lentes híbridos, y de verdad que yo no hago cirugía a pacientes sin haberlos dado la opción de irse a ver con la doctora Frenkel o alguno otro de nuestros expertos en lentes de contacto esclerales. Hay queratoconos muy avanzados que llegan a referidos para nosotros para ya hacer cirugía y de verdad que con paciencia, con un detallado fitting de lentes de contacto se pueden lograr muy buenas visiones y pacientes contentos que pueden evitar o retardar esa intervención quirúrgica, sobre todo en pacientes jóvenes. Cuando hablamos de rehabilitación con queratoplastia, pues hay diferentes factores. Por ejemplo,
el grosor corneal, o más bien, como deberíamos decirse, qué tan delgada está la córnea. Creo que el grosor corneal no va a influir grandemente en el ser un trasplante penetrante. Sí hay casos difíciles, sobre todo esos pacientes que tienen córneas periféricas, perdón, adelgazamientos periféricos muy, muy severos, en los que sí se hace difícil hacer un penetrante porque tenemos que hacer trasplantes grandes y eso con sus complicaciones asociadas como glaucoma, rechazo, etcétera. Pero yo creo que en su gran mayoría el grosor o qué tan delgada está la córnea en general no va a influir en el resultado de un trasplante penetrante. En cambio, en un lamelar sí puede que esto sea un factor de riesgo quirúrgico porque hace que las cirugías al cirujano que no es experto pues sea más difícil porque en estos casos el hacer una técnica de la gran burbuja pues pueda que se rompa la membrana de Descemes y no terminar con un trasplante lamelar exitoso. Cuando ocurre esta ruptura de la membrana de Descemes, pues sí se asocia a una pérdida importante de células endoteliales en este tipo de pacientes. Cuando las córneas están muy steep, estos pacientes se pueden también rehabilitar de forma adecuada con un trasplante penetrante y de igual manera con un trasplante lamelar. Sin embargo, el trasplante lamelar se asocia a doblamientos de la membrana de Descemes que pueden afectar el pronóstico visual. Estos con un manejo de paciencia, manejando las suturas, mejorando la clínica quirúrgica y con el paso del tiempo pueden mejorar y hay que hacer un consentimiento informado en estos pacientes. Cuando se tiene una visión muy, muy mala por miopías extremas o astigmatismos irregulares extremos, pues no queda otra opción que hacer el trasplante penetrante o el lamelar y creo que todos estamos con el consenso de que en estos casos, pues ya todas las técnicas que vamos a repasar, pues no son una opción para el paciente. Creo que tenemos que hacer importancia a una disfunción endotelial. Es muy raro ver un paciente con queratocono que tenga una patología de Fuchs, por ejemplo, pero sí se puede dar el caso y tomar en cuenta esto en tomar una decisión quirúrgica. No podemos asumir que porque es un queratocono la función endotelial está estable. Entonces, pues esto, como ya sabemos, pues va a formar una parte muy importante en la decisión de hacer un trasplante. Creo que aquí la edad y la cooperación del paciente son muy, muy importantes en cuanto a qué vamos a hacer. No es lo mismo hacer un lamelar en un paciente con síndrome de Down que hacer una penetrante. Creo que todos estamos de acuerdo que un lamelar va a ser de una mayor éxito en este tipo de pacientes, pacientes con problemas psiquiátricos, etcétera. En los pacientes con hidrops, creo que muchos favorecen el uso de un trasplante penetrante, pero si revisamos la literatura, vemos que estos trasplantes penetrantes no van a tener un pronóstico visual a largo plazo que deseamos, debido a que tienen mayor incidencia de rechazo inmunológico. Y por eso hacer un trasplante lamelar, una disección manual con la técnica de Meles, por ejemplo, se puede llegar a tener una buena rehabilitación visual. Entonces creo que comparando estos dos, la penetrante y el lamelar, pues vamos a favorecer el lamelar en pacientes que ya conocemos, que queremos disminuir el riesgo de glaucoma, que necesitamos bajarle el uso de esteroides, que queremos evitar problemas de suturas y poderlas quitar rápidamente. Por interés de tiempo no me voy a dedicar a explicar las técnicas quirúrgicas, pero creo que este es un paciente reciente en el que hice, en otro ojo tenía un trasplante óptico hecho por algunos de mis socios ya hace muchos años, y eventualmente ya no con los lentes de contacto. Pudimos hacer un lamelar con una burbuja tipo 1, que es lo que decíamos, y con una rehabilitación rápida donde podemos quitar las suturas y obtener un buen resultado. Pero hay pacientes, como esta paciente, que tuve que hacer una disección manual debido a una córnea muy central, muy delgada, donde no pude hacer una burbuja y tuvo que hacer una disección manual y quedamos con una córnea gruesa del paciente y con una córnea muy gruesa en la periferia, lo cual nos ha sido difícil el manejo óptico de este paciente. Y a lo mejor este paciente, aunque tuvimos un DALC, entre comillas, exitoso, pues ópticamente a lo mejor la paciente se hubiera rehabilitado más rápido con una córnea
con un trasplante penetrante. Esta paciente no vive todo el tiempo en Miami y por eso siempre prefiero en pacientes que no les pueda dar seguimiento a largo plazo hacer un trasplante lamelar. Pero ¿qué nos dice la evidencia? Estamos aquí con el doctor Joaquín Fernández y hay que mostrar la evidencia. Y creo que hay varias publicaciones. Esta me gustó por la característica, por ser un estudio bien realizado, donde se incluyeron varios estudios, se excluyeron estudios que no iban a dar una buena evidencia. Se evaluaron también sesgos que pudieran estar relacionados a los estudios que se incluyeron en este estudio. Y básicamente este estudio nos demuestra una evidencia alta a que el trasplante penetrante tiende a mejorar la visión, el grado de agudeza visual a un año, a 6 meses a un año en estos pacientes. No hubo diferencia a los 12 meses, sí hubo diferencia a los 6 meses. El astigmatismo era refractivo mejor en los pacientes con DALC y no había una diferencia keratométrica entre los dos al final del estudio. Como lo esperamos, menor rechazo en el DALC y no hay diferencia en los pacientes que no tuvieron rechazo al año entre el survival, o sea, los trasplantes que sobrevivían entre DALC y penetrante. Entonces, vemos que comparando uno con el otro a largo plazo, sí tiende a dar una ligera mejoría en la visión, en el trasplante penetrante, pero el DALC nos ofrece otras ventajas. Esta es una paciente mía que llevo 8 años viendo. Ella parece que leyó el libro o leyó el artículo porque su ojo izquierdo tiene un DALC y su ojo izquierdo tiene un penetrante y su ojo derecho tiene un DALC. Ella goza de una visión mejor corregida con lentes en el ojo izquierdo de 20/20, 20/25 y en el ojo derecho de 20/30. Pero ella misma menciona que la agudeza, la rehabilitación, el tiempo invertido en las consultas, etcétera, siente que ha sido mucho más rápida la rehabilitación en el ojo derecho que en el ojo izquierdo. El ojo izquierdo tuvo unas suturas continuas que se tuvieron que ir ajustando, que luego se fueron quitando, etcétera. Ya para terminar, el trasplante de Bowman's es algo que no tengo mucha experiencia. He estado leyendo la literatura y es algo que el grupo del Dr. Meles ha publicado y casi todas las publicaciones son de ese mismo grupo. Básicamente el concepto es reemplazar, poner una membrana de Bowman's en una capa media de la córnea, haciendo una disección lamelar para proveer algo de rigidez a la córnea y estabilizar el queratoconio con ligera mejoría en la visión. Básicamente ellos hacen un pelaje de la membrana de Bowman en un mantenedor de cámara. Esta se dobla o se hace el scrolling muy parecido a la membrana de Decimex cuando hacemos un trasplante de DMEC. Y ellos hacen un pocket intraestromal en la parte media de la córnea con la disección clásica de Meles y introducen este trasplante después de tratarlo con alcohol para no meter epitelio y después de teñirlo para poderlo identificar. Ellos han demostrado que este tipo de intervención ha prevenido la progresión en pacientes con glaucomas avanzados, con queratoconos avanzados y ha ayudado a mejorar el fitting de lentes de contacto en otros casos que no se pudieron hacer. Entonces, pues es algo que ellos recomiendan y que yo actualmente no tengo experiencia. El uso de intraestromales halogénicos corneales. Estos son unos slides cortesía de la doctora Susan Jacobs, en donde ella tiene una patente y un interés comercial en esto, y es la que ha publicado los papers que hay sobre esto. Básicamente aquí lo que hacen es hacer una trepanación donde obtienen unos anillos halogénicos que van a funcionar como anillos intraestromales de los que normalmente utilizamos. En vez de utilizar esos anillos, ellos utilizan córnea halogénica, donde tratan la córnea con cross-linking, ya sea el anillo de córnea y la córnea receptora del paciente. La técnica más actual que utilizan un anillo intraestromal para suturarlo con el halogénico para que sea más fácil introducir ese anillo dentro de la córnea.
Y pues ellos, el grupo de la doctora Jacobs, pues dice y publica que ha ayudado a prevenir progresión y estabilizar córneas que de otra manera hubieran necesitado hacer una cirugía lamelar. Esta es la publicación, yo creo, más importante que tiene el grupo de la doctora Jacobs, donde se incluyeron 24 ojos y en conclusión se obtiene una mejoría en la mayoría de los parámetros en todos estos pacientes. Y aquí esto está disponible en sus páginas de YouTube, etcétera. Pero comparte conmigo estos diferentes pacientes donde muestra las mapas antes y después, proveyendo una mejoría en casos donde de otra manera ella hubiera hecho un trasplante laminar. Entonces, en resumen, considerando una buena técnica quirúrgica y un buen acceso a tejido, creo que las dos son técnicas que van a proveer buenos resultados visuales a los pacientes. Creo que en pacientes jóvenes, sobre todo pacientes que no van a cooperar, que va a ser difícil en las consultas, en pacientes que tienen enfermedad de superficie ocular, como por ejemplo problema de alergias severo, enfermedad atópica, no cabe duda que el DALC sigue ofreciendo ventajas que la penetrante no va a ofrecer. En el hidrops es un tema de debate cuál va a ser mejor. La evidencia habla sobre mejoría en DALC y en pacientes fáquicos que tienen una gran porcentaje de desarrollar cataratas, pues tenemos que tomar eso en cuenta. En cuanto al trasplante de membrana de Bowmans y los anillos halogénicos, creo que todavía tenemos que esperar algo más de evidencia, pero son técnicas en las que sí tengo un interés y nosotros, de hecho, la semana pasada firmamos un acuerdo con la doctora Jacobs para empezar a trabajar en esto en nuestro instituto. Y solo para recordarles, estas pues cosas que no queremos ver en pacientes cortesía del doctor Escaf, una hemorragia expulsiva, es algo que no queremos ver y que podemos evitar en técnicas lamelares. Este es un paciente mío que después de varios años por queratocono se tuvo un golpe y podemos ver la córnea que está de este lado. Bueno, son cosas trágicas que no queremos ver en nuestra práctica. Y agradecer a Joaquín por la invitación y enfatizar lo bonito de su país y lo grande de la gente de ahí. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo. Espectacular la presentación. Un honor, ya sabes, tenerte aquí. Es un gustazo que hayas podido encontrar un huequecito para estar con nosotros. Roberto, si te parece, pasamos directamente a la presentación de Leo Torquetti. Leo, ¿estás preparado? Un honor también tenerte por aquí. Ya sabemos que Brasil es uno de los países más potentes en implante de anillos intracorneales. Tener al maestro Albertacci seguro que es una presión extra hacer una presentación de anillos con él delante, pero será un gustazo tenerte de nuevo. No dejaste desapercibida en tu última actuación, el público te pedía, así que vamos a ello. Leo, muchísimas gracias por tu disponibilidad. Muchas gracias, Joaquín, Roberto, por la invitación. Es un placer poder participar de este webinar. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, yo voy a hablar respecto del tratamiento de queratocono con anillos intraestromales y voy a hablar respecto de criterios de indicación, resultados, eficacia y seguridad. A respecto de las indicaciones, tenemos como indicaciones generales y algunas específicas como generales, principalmente las irregularidades corneanas como queratocono y degeneración marginal pelúcida y también las iatrogénicas. Pero cuando tenemos un paciente con queratocono, ¿cuándo vamos a indicar el implante del anillo? En 4 situaciones, como que en pacientes con baja agudeza visual corregida con gafas o lentes, o pacientes que
aunque tengan buena visión, tienen intolerancia progresiva a lentes de contacto, en casos de evidencia clínica y topográfica de evolución, y en casos cuando vamos a preparar para un tratamiento óptico. Por ejemplo, un paciente con catarata y keratocono, debemos mejorar la cara anterior de la córnea primeramente y después ir para cirugía de catarata. Pero hay algunos variantes muy importantes cuando vamos a hablar de indicación, como por ejemplo la edad. Vemos que cuando más joven el paciente, más temprano es la indicación, porque sabemos que en casos más de niños, por ejemplo, hay un gran riesgo de evolución. Entonces, cuanto más joven, mayor la indicación del implante. También al respecto de alergia o frotamiento, en pacientes, en frotadores, tenemos indicaciones más tempranas. Obviamente vamos a tratar la alergia primeramente, agresivamente, y después vamos al implante del anillo. Otro punto importante es la posibilidad de visitas frecuentes. Si tenemos un paciente que vive muy lejos, que no puede venir frecuentemente para las visitas, para avaliar la evolución del keratocono, en estos casos normalmente implantamos más temprano los anillos. A respecto del estadio del cono, en casos más avanzados, la indicación normalmente es inmediata. En casos más iniciales, normalmente podemos seguir al paciente o implantar dependiendo de los otros factores. Y por último, la historia familiar. Cuando hay una historia familiar fuerte de casos de keratocono en familia, sabemos que es un caso que normalmente es más agresivo. Entonces, en estos casos, normalmente implantamos más temprano. Y hay algunas indicaciones específicas. Voy a presentar aquí algunos casos que podemos implantar anillo, casos que no es necesario, como por ejemplo, esta es una señora, 75 años, keratocono diagnosticado hace 30 años, pero muy satisfecho con el lente de contactos, no está bien, no quiere hacer nada de más, no podemos solamente acompañar a esta paciente. Este caso 2, un niño, 12 años, con alergia severa, nodos de Trantas. En este caso debemos tratar alergia primeramente, pero no hay que esperar nada. Hay que, luego que la alergia es controlada, implantar los anillos y vemos aquí un resultado muy, muy satisfactorio. Este, no caso 3, un varón, un paciente con cono grado 2 hace varios años, pero quería una opción para mejorar su visión. Entonces, aquí un seguimiento único, un seguimiento delgado es suficiente para mejorar su visión, reducir la miopía, con un resultado muy, muy satisfactorio. En este caso, sé que es un caso un poco controverso porque es un niño, 11 años, pero el diagnóstico fue a 9 años, y cuando tenía 9 años, y no hay evolución desde el diagnóstico, y la visión es muy, muy buena. Entonces, este paciente está con riboflavina oral y sigue evolucionando bien, no hay por qué implantar anillo por ahora, porque es un paciente que podemos acompañar muy frecuentemente. Este otro, un paciente de 15 años que tenía visión satisfactoria, pero había una evidencia de evolución del cono. Y muchos podrían hablar. Entonces, en este caso sería para crosslinking, pero creo que podemos implantarlo el anillo con resultados muy satisfactorios, como vemos en este caso, un resultado muy, muy, muy satisfactorio. Y cuando no podemos o no debemos implantar los anillos, en casos de keratoconos muy avanzados, con cicatriz y opacidad apical, pacientes con hidropsia, córnea con menos de 300 micras en el trayecto del anillo, y pacientes muy atópicos. Estos deben ser tratados antes
controlar la alergia y después vamos al implante del anillo. A respecto de los resultados de los anillos, voy a hablar un poco a respecto de resultados de largo plazo, anillos en niños, casos iniciales, casos avanzados y las complicaciones. Hay algunos predictores de éxito y estos son muy importantes que tenemos en mente cuando vamos a pensar en implantar o no anillos en keratocono. Y los predictores son, cuando hay una gran diferencia de la agudeza visual sin corrección y con corrección, esto es un buen predictor de éxito. Además, casos de pacientes con alto astigmatismo y pacientes que vemos una mejora de más de 3 líneas de agudeza visual cuando ponemos el pinhole durante la refracción. Estos son indicaciones de que hay muchas aberraciones que pueden ser mejoradas con el implante de los anillos. Además, podemos tener resultados muy satisfactorios en casos avanzados en que tenemos una agudeza visual preoperatória mala. Entonces, cuanto peor la agudeza visual preoperatória, tenemos una peor agudeza visual final, pero tenemos más líneas de agudeza visual ganas. Y el contrario, en casos más iniciales, cuanto mejor la agudeza visual corregida preoperatoria, tenemos menos líneas de agudeza visual ganas, pero tenemos una mejor agudeza visual final. Con relación a resultados de largo plazo, no hay muchas publicaciones al respecto. Esta es una publicación de algunos años atrás de nuestro grupo, en que pacientes fueron acompañados por 10 años y vemos aquí una mejora desde el preoperatorio hasta 5 años y una relativa estabilidad de desde 5 hasta 10 años. Un resultado semejante en términos de agudeza visual. Anillos en niños. Hay algunas publicaciones y la más reciente es del grupo de Pepe Alfonso, publicada en Córnea en 2019. Evaluaron una gran muestra de 188 ojos de niños con edad promedio de 16 años y mostraron mejora de la agudeza visual. La progresión ocurrió en 6% en 12 meses y 11% entre 12 y 36 meses. Entonces, vemos en que la mayoría de los pacientes en esta edad hay una cierta estabilidad después del implante del anillo. Entonces, no hay por qué hacer anillos y crosslink en todos los pacientes pediátricos. Mejor sería en casos que la indicación es anillo y no crosslink, solamente implantar los anillos y seguir el paciente en caso de evolución. Ahí sí podemos pasar el crosslinking. Anillos en keratoconos iniciales. Tenemos este trabajo hecho también en Brasil hace algunos años atrás y vemos que la agudeza visual en casos iniciales, 74% tenía una agudeza visual igual o mejor que 0.18 logMAR, que es cerca de 20-25, 20-30, un resultado muy satisfactorio. Keratoconos avanzados y anillos hoy es igual a segmentos de gran arco. Y hoy hay varios disponibles, pero los más usados son los 320, más recientemente los segmentos de 300 grados. Y hay algunas publicaciones al respecto, como esta, y este estudio multicéntrico publicado hace 2 años, en que más de 100 ojos fueron evaluados y vemos aquí una mejora de la agudeza visual, mejora del equivalente esférico y varios otros parámetros de aplanamiento coniano, reducción de astigmatismo topográfico. Pero lo más importante es este gráfico aquí que muestra que para pacientes con conos grado 4
hay una reducción media de queratometría de 8 dioptrías, que es algo fenomenal. Realmente es un gran efecto de aplanamiento corneano con estos anillos. Y los anillos de 320 deben ser indicados en conos centrales, córneas hiperpobladas, valores de IQ muy negativos, pacientes con alta miopía, astigmatismo moderado, y no es para conos iniciales, entonces agudeza visual peor que 20-30. Ellos agem como un nuevo limbo, hay un aplanamiento por igual en toda área por dentro del anillo, entonces por este motivo deben ser usados solamente en conos centrales, conos no asimétricos. Y esta asociación de anillo 320 y lente escleral indica una asociación fenomenal. Podemos tener pacientes con 20-25, 20-20 en conos avanzados cuando tenemos esta asociación. Y para terminar las complicaciones, hay una revisión reciente del último año publicado en Journal of Refractive Surgery, en que evaluaron 39 estudios, más de 2.000 ojos, y la tasa de explante varió de 0 a 1.4%. Entonces vemos que es extremadamente seguro la técnica, especialmente con el uso del láser de frente a segundo. Entonces, los anillos el procedimiento es un procedimiento muy seguro, hecho con anestesia tópica, recuperación rápida. Una gran ventaja es el facto que es reversible, reajustable, no interfiere con eventual trasplante futuro, caso sea necesario. Hay una baja incidencia de complicaciones, mejora la agudeza visual y si no paraliza, pelo menos disminuye la velocidad de progresión del queratocono. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Leonardo. La verdad que fue un gusto y realmente lo que decís es así. Si no paraliza, disminuye la progresión, porque tenemos hace muchos años haciendo esto y realmente nuestros pacientes no se están quejando de mucha de progresión. Si bien hay algunas, son muy pocas, realmente son muy pocas, y mejora mucho. Ahora, la curva de aprendizaje nosotros la minimizamos y no hay que minimizarla, porque la curva de aprendizaje en la colocación de anillos existe y algunas veces es muy tediosa de pasar. Así que, congratulations, gracias por la presentación, me gustó mucho y te agradezco tu presencia y tu tiempo aquí. Joaquín, ¿querés presentar al doctor Shafik? Bueno, Shafik le tengo un aprecio especial. Hemos estado algunas veces por allí, por Cairo, por Alejandría. Es una persona absolutamente querida en su país, asociado a reconocimiento internacional, habla de un profesional top y de una buena persona, ¿vale? Y es lo que yo creo que tenemos con Shafik. Vamos a garantizar su seriedad metodológica, el rigor metodológico y una excelente persona en la que, amigo de su amigo. Shafik, muchísimas gracias por hacernos un hueco, por estar aquí. Eres una eminencia en el tema que va a tocar y estamos ávidos de que nos lo presente y poder entrar en debate posteriormente. Gracias. Muchísimas gracias por tu introducción, mi amigo Joaquín. Quiero dar las gracias a todos para invitarme a este webinar tan interesante. La verdad es un honor y placer compartir con vosotros mi experiencia en la en la rehabilitación visual del queratocono, utilizando ambas técnicas del cross-linking y la ablación de superficie, el PRK. Estoy practicando esto desde hace al principio de la técnica del cross-linking del año 2006. Y antes que empezar, otras gracias para mi amigo Joaquín Fernández, que hemos compartido juntos muchos paneles en Egipto y fuera de Egipto,
y creo que el camino está abierto todavía para muchos debates y muchos cambios en el tratamiento en este campo tan amplio del tratamiento del keratocono. Y perdona todos los fallos del idioma que voy a cometer y intento todo lo que pueda de estar claro. Bueno, he elegido de hablar de la cronología de una batalla larga del tratamiento del keratocono utilizando la técnica del láser excimer. Y por eso, antes de o de empezar cualquier batalla, hay que definir tus enemigos, cuál tiene que atacar para estar claro y para poder ganar esta batalla. Entonces, en la batalla de la degradación de la vista del keratocono, tenemos que definir el mayor enemigo, que es la irregularidad de la córnea, y sobre todo en la entrada de la pupila, como vemos aquí, que hay un escalón grande que corta la entrada de la pupila y se hace la vista degradar y hacer un coma tan exuberante y tan fuerte. Y también otro enemigo muy importante, que es la evolución y la progresión de la enfermedad misma, el keratocono. Y aquí vemos un paciente joven, cómo ha evolucionado en solo 2 años en esta forma, para tener esta córnea tan irregular en solo 2 años. Entonces, estos dos enemigos, lo que ponen todo el desafío cuando tenemos que hacer una rehabilitación de la vista utilizando la técnica. Y desde el principio, cuando tengamos esta herramientaria en nuestro armamento, esta técnica que refiero al láser excimer, ha habido algunos intentos. Y el primer intento fue del genio, mi amigo Gustavo Tamaño, cuando publicó y tan temprano, en el año 2000, este trabajo tan genio, utilizando una técnica muy primitiva de la ablación guiada por la topografía, que llamaba aquel entonces el CAP, Custom CAP, y que utilizaba un software producida por Zeiss, por la casa Zeiss, con el aparato Physics. Aquel entonces no había ningún tipo de perfil de ablación guiado por la topografía. Pero fue tan genio de empezar a tratar tipos diferentes de córnea irregular utilizando la técnica del láser excimer. Y entre esos pacientes había 3 pacientes con el keratocono, y ha dicho bien claro él, aquel entonces, que esta forma de ablación era una relación tan cruda, tan primitiva del concepto causa y efecto, y prediciendo aquel entonces que debería haber otras técnicas, como estuvo averiguando que el futuro llevaba algunos cambios, y no sabía aquel entonces que podía llevar el cross-linking o el wavefront, que voy a hablar luego. En el año 2006 había intentos muy serios del grupo de Theo Seiler de trabajar con la técnica del perfil de ablación guiado por la topografía, y también al mismo tiempo por Noel Alpens en Australia, que también para poder tratar la irregularidad corneal de la keratocono formofroste, utilizando también un customizado, un perfil guiado por la topografía customizado. Y un año antes yo intentaba también utilizar la técnica del PRK transepithelial para tratar la córnea irregular debido a causa de todos los fallos del LASIK, cuando ya teníamos o tengamos un buttonhole del flap o un corte del flap. Y también un tipo muy difícil de tratar, la córnea irregular, que también esto todo abría el camino de poder utilizar el láser excimer como técnica para corregir la córnea irregular. Fueron los primeros pasos de darnos cuenta que esta herramienta es muy eficaz. Luego, después de unos
no avanza. Bueno. En el año 2006 también yo empecé a aplicar la técnica del cross-linking en mis pacientes de Alejandría, Egipto, y publiqué unas publicaciones temprano, pero aquel entonces yo entendía que antes de nosotros ahora hay un momento histórico de tratar una enfermedad que no tenía un tratamiento antes. Y así refiero a la enfermedad, al keratocono, y tratándole con el corneal cross-linking. Esto exactamente lo que dijeron el FDA al aprobar esto hace 2 años en Estados Unidos, que es un momento histórico y tener un tratamiento del keratocono. Y yo añado que tenemos que tener el máximo beneficio de esta técnica, que me refiero al keratocono, al corneal cross-linking, para dar a nuestros pacientes la mejor vista. Aquí hay que decir que la rehabilitación visual utilizando el cross-linking empieza con el cross-linking mismo. Y yo tengo que decir que la técnica que quitar el epitelio es diferente de quitarlo de una forma manual que una forma del PTK. Y yo he observado al seguimiento de mis pacientes a lo largo de 7 años. Yo cuando publiqué mi trabajo hace 2 años en el Journal de Refractive Surgery, seguimiento de mis pacientes 7 años, mis pacientes tratados solo con el corneal cross-linking. He observado que hay un movimiento del cono hacia el centro y mucha regularidad de la córnea más que yo imaginaba, solamente al quitar el epitelio con un círculo del PTK, quitando 50 micras de este epitelio. Y esto hace como afitar el apex del cono, como vemos aquí, y hacer una rotura de la membrana Bowman que permite el riboflavina confluir dentro del estroma. Esto hace un regularamiento de la córnea irregular muy buena, como vemos en este ejemplo. En el ojo derecho vemos cómo está la córnea antes del cross-linking, y solo por hacer un cross-linking, epi-off, cross-linking y quitando el epitelio con este PTK, con el círculo de 50 micras, ya veremos después de 3 años cómo está la córnea en el centro más regular. Ya convertimos lo que es un astigmatismo irregular a más regular. Y en el ojo izquierdo, que es un ejemplo del mismo paciente, más difícil aún, ya vemos que después de 3 años cómo está la córnea otra vez en el centro más regular. Esto hace que al final la última diana del cross-linking es hacer un shift, un movimiento del cono hacia el centro y tener un ojo que lo que llamo yo refractible, es decir, un ojo que puedes medir el poder esférico y cilíndrico y también el eje del centro en una manera precisa, repetible, y también hace como un reflejo a la agudeza visual corregida, solamente por la modificación de la extrema irregularidad de la entrada de la pupila. Esto es el primer paso de la visión o la rehabilitación visual. Y también esto traduzca a una mejoría de la agudeza visual corregida. Esto está en el logMAR. Así entonces es una mejoría en la agudeza visual corregida, tanto como no corregida después solo del cross-linking, sin hacer ningún tratamiento con el láser excimer. Y en mi trabajo, como en otros trabajos, hemos demostrado que el cambio significativo del cross-linking toma su lugar en los primeros 6 meses. Y después de 6 meses, todo lo que es significativo, todo lo que es un cambio no es tan significativo. Así como es el empiezo de pensar y corregir la vista, porque sabemos que el cross-linking solo no es eficaz de dar una buena agudeza visual no corregida al paciente. Y siempre el paciente pregunta a su médico, por favor, ¿cuál es el paso siguiente para poder ver bien sin gafas y poder corregir la vista? Siempre son pacientes que acuden a nosotros
preguntando por una cirugía refractiva, y es un descubrimiento, y me refiero al keratocono precoz o al keratocono al principio o moderado, es un descubrimiento como de sorpresa a los pacientes cuando acuden para cirugía refractiva. Tengo que dar el crédito a John Canalopoulos, que nos hace pensar de hacer un PRK que era antes un tabú en los pacientes del keratocono, y juntarlo con el corneal crosslinking, y que publicó su protocolo, lo que llamaba antes el protocolo de Atenas, hacer un trabajo simultáneo de un PRK guiado por el perfil de ablación de topoguided y con el corneal crosslinking en el mismo tiempo, para congelar el tratamiento del PRK. Y él mismo, cuando intentó hacer este tipo de tratamiento, intentó al principio hacerlo con un perfil de ablación guiado con el Wolfram, pero dicho bien claro que no había posibilidad de medir bien la córnea con el parámetro que tenía aquel entonces. Esto era verdad, porque en el año 2009 nosotros utilizamos un tipo de aperómetros, unos tipos de aperómetros de baja definición, que no había ninguna manera de medir bien la córnea irregular o las aberraciones del alto orden de estos córneas irregulares del keratocono en una forma repetible y fiable de obtener un perfil de ablación fiable del Wolfram. Entonces teníamos que utilizar aquel entonces un tipo de perfil de ablación guiado por la topografía o por el corneal Wolfram, que es un tipo fino también de la topografía. Pero de todas maneras, estos tipos de perfiles no eran tan eficaces como voy a describir luego en mi charla. Entonces no había ninguna manera de utilizar más que estos tipos de perfiles de ablación aquel entonces. Y también él decía o reclamaba la superioridad de hacer la técnica simultáneamente, es decir, el PRK juntado con el corneal crosslinking. Él decía que era superior que hacerlo en una manera secuencial, es decir, hacer primero el corneal crosslinking y luego el PRK, por tres razones. Primero, decía él, que esto reduce el tiempo que el paciente tiene que estar de baja en su casa. Segundo, que el hacer las técnicas simultáneamente reduce la posibilidad de hacer una cicatrización grave a la córnea. Y por tercero o último, él decía también que en la técnica del PRK después del corneal crosslinking puede quitar un tejido importante que está comprimido o endurecido por la técnica del corneal crosslinking. Entonces, él definía o estaba defendiendo la técnica simultánea versus la técnica secuencial. Y después de esto, había tantas modificaciones del protocolo de Atenas, y cada médico lo llamaba en su forma diferente, que modificación de Atenas protocolo, la técnica, el protocolo de Dubái o el protocolo de otra ciudad. Y yo mismo practicaba muchísimo este protocolo aquel entonces, pero tenía también mis dudas y tenía que cambiar esto. Hasta el año 2012, cuando incorporaba en mi trabajo el primer ejemplo de un aberrómetro de alta definición por AMO, aquel entonces, que se llamaba el eDesign. Yo no tengo ningún interés comercial por esto. Pero este tipo de aberrómetros, que hay ahora en el mercado, hay muchos tipos de aberrómetros de alta definición, son tan precisos porque tenían 5 veces, pueden medir 5 veces más puntos que los otros aberrómetros de baja definición. Puede medir 1200 puntos en una pupila de 7 milímetros. Y también puede medir la mayoría de los ejemplos de la córnea irregular. Entonces, abría el camino para mí de intentar utilizarlo para tratar
o abordar el problema de la córnea irregular. De hecho, he hecho un trabajo aquel entonces piloto y yo lo publiqué en el año 2015 para tratar 3 tipos de patologías de la córnea irregular. El primero, la córnea después del RK, de la queratotomía radial. Esto era un ejemplo muy difícil de tratarlo. Y también la córnea después del centramiento del LASIK o el LASIK irregular. Y por último, el ejemplo más común en mi mundo, en Egipto, en el Oriente Medio, que es la córnea después del corneal cross-linking, porque habría aquel entonces muchos casos después del corneal cross-linking con córnea irregular y intentaban tener alguna forma de tratamiento. Voy a demostrar algunos ejemplos rápidos. Una paciente joven que tenía corneal cross-linking hace 13 meses, un año, con una agudización visual no corregida del 0,05 y con este tipo de astigmatismo, que es un astigmatismo muy alto, y la agudización visual corregida era 0,3. Y así vemos en el centro de la córnea cómo está la córnea irregular y se podía medir esta córnea con este tipo de barómetro de alta definición y vemos cómo está la coma tan exuberante, tan importante. Con este barómetro se podía tener un perfil de ablación irregular. Simplemente puedes ir al quirófano, quitar el epitelio con un cepillo de amoils y aplicar el PRK y después de esto una mitomicina para 20 segundos. Y ya vemos a lo largo de un mes cómo está la córnea tan regular en el centro, más esto es el pre-op, esto es el postoperatorio. La verdad no podemos pedir la perfección, pero esto casi cerca de la perfección, porque solamente con quitar 47 micras en el centro puedes corregir la coma tan importante, puedes tener corregir también la reflexión y mejorar la agudización visual no corregida de 0,05 a casi 0,7 o 0,6 y la coma y hasta la unidad corregida por simplemente añadir refracción. Una cosa que nunca puedes lograr con cualquier tipo de queratoplastia, por ejemplo, en estos pacientes. Y aquí vemos los índices de irregularidad de la córnea, el preoperatorio y el postoperatorio ha mejorado la mayoría de esto. Y como vemos, hemos quitado el postoperatorio, hemos quitado la córnea, la coma tan importante y mejorado muchísimo lo que es el point spread function del paciente, es decir, mejorar la degradación de la vista en una forma que nunca puedes regular con otra manera. Otro ejemplo tan rápido, en aquel entonces la córnea es mucho más gruesa y aquí hay un ejemplo, hay una refracción de un astigmatismo combinado con la miopía. Vemos que el paciente tiene la curvatura corneal y el cono tan central y también se puede medirlo bien o con el barómetro de alta definición y hacer o generar un perfil de ablación irregular y hacer un PRK guiado con el wavefront, quitando 75 metros en esta manera y después mitomicina A para corregir la agudeza visual no corregida y corregida después del tratamiento en una forma muy adecuada y tener más o menos una metropía después de la cirugía. Y así vemos el preoperatorio y el postoperatorio de esta paciente y cómo hemos mejorado muchísimo el point spread function y también lo que es las aberraciones del alto orden en este paciente. Este éxito aquel entonces nos llevó a extender mis casos y hacer un trabajo más largo de un seguimiento de un año de 34 ojos y publicarlo después
hacerlo este tipo de, digamos, nuevo protocolo. Simplemente hacer un corneal crosslinking, esperar un año y luego hacer un perfil de ablación guiado por el wavefront o un PRK. Hemos logrado en estos casos mejorar la mayoría de los parámetros de la córnea, de la morfología corneal en una forma significativa, y también bajar lo que es el total RMS, el coma, el trifoil, el spherical aberration, y lograr a tener una agudeza visual no corregida de 20-40. En 97% de estos pacientes se están bien elegidos pacientes de córnea de queratocono leve o moderado después del corneal crosslinking. Yo lo publiqué este nuevo protocolo en el Journal de Córnea en el 2016, y allí tienen ustedes todos los guidelines para utilizar este protocolo. Mi guideline es simplemente el no quitar más del 15% de la córnea central y dejar la córnea a 400 micras o más después de este tratamiento. Este tratamiento, por supuesto, es después de un año entero del corneal crosslinking AP-off. Puedes también seleccionar algunas aberraciones de alto orden para mejorar la vista, y aquí me refiero más a la coma. Si tienes un aparato que puede seleccionar el coma o algunas aberraciones de alto orden determinados, también puedes adaptar un nomogramo para compensar lo que es la ablación del tejido que tenía un crosslinking, y tener un ojo anualmente a estos pacientes. A lo mejor pueden progresar. Sin embargo, en mis pacientes, los 34 ojos no tenía ningún caso de progresión, pero todavía tenemos el privilegio que podemos hacer un recrosslinking cuando ya ves que el paciente está progresando. Entonces, ahora, yo aconsejo no hacer el protocolo de Atenas, lo cual es un tratamiento simultáneo del crosslinking con el PRK por la topografía, y hacer mi protocolo, que es un protocolo secuencial. Es decir, hacer un crosslinking AP-off al principio para frenar lo que es la enfermedad, esperar un año y luego hacer un PRK con el wavefront guiado por el wavefront con mitomicina A. Y tengo 3.000 razones para hacer o para cambiar mi protocolo. Porque la verdad, a lo largo del tiempo, he aprendido de mis errores. Y como decía Niels Bohr, que es un ganador de premio Nobel, que un experto es la persona que ha cometido tantos errores en un campo muy estrecho. Y la verdad, yo tenía todos estos errores con lo que es el protocolo simultáneo. Voy a enseñaros cómo es. Primero, hacer simultáneamente un PRK con el corneal crosslinking, esto supone un insulto como un acto invasivo a la córnea y un doble insulto a los queratocitos, y en muchos de mis pacientes... ¿Por qué te metes fuera? Fuera. En muchos de mis pacientes ha terminado este insulto de un retraso de la cicatrización del epitelio, que esto puede terminar en un desastre. Uno de mis pacientes que tenía un retraso de 3 semanas sin cicatrización del epitelio ha terminado en una infección y tenía que hacerla un queratoplastia penetrante. También este protocolo simultáneo no toma en cuenta el efecto del corneal crosslinking. A veces el efecto del corneal crosslinking está tan fuerte para cambiar la cobertura de la córnea a un aplamiento tan grave. En esta manera vamos a inducir una hipermetropía, como en este paciente que tenía un protocolo de Atenas en el año 2014, en este año terminó con un aplamiento de 12 dioptrías, porque el acto del corneal crosslinking puede estar
muy profundo y continuo a lo largo de los años. Esto es el ojo derecho del paciente y también se ha hecho igual en el ojo izquierdo, también un aplanamiento de 11 dioptrías. Otra cosa también, que el trabajo que el protocolo secuencial puede tener el privilegio que nosotros podemos abordar la hemetropía. Entonces, mis resultados han logrado detener 97% de agudeza visual no corregida, del 97%. Una cosa que nunca puedes averiguar o nunca puedes abordar en el trabajo simultáneo, nunca puedes abordar a la hemetropía. Sin embargo, la refracción al final es una refracción sorpresa. Otra cosa, y por hecho, ahora, después de mi protocolo, hay mucha gente en el mundo que están cambiando sus protocolos. Hay muchas publicaciones de la belleza de la superioridad del secuencial sobre el simultáneo, como un filo mío que está trabajando ahora en Inglaterra, y con un equipo de Inglaterra han hecho un estudio comparativo entre el secuencial, el simultáneo, y el secuencial era superior. Y también el trabajo que últimamente ha salido en el Journal de Refractive Surgery con el grupo de Eric Donenfield en Estados Unidos, haciendo un perfil de ablación guiado por la topografía después de un año también del cross-linking, y tener unos resultados de la agudeza visual muy superior al protocolo de Atenas, que llega al 50% del 2040. No llega a mis resultados por una razón muy sencilla, porque el perfil de la topografía, guiado por la topografía de ablación, tiene sus fallos. Primero, todos los discos de Plácidos con cual medimos la topografía corneal no mide al centro, pero hace una extrapolación del centro, mientras el problema del queratocono existe en el pleno centro. Entonces hay que medirlo bien, y yo creo que no existe manera mejor de medirlo más que las aberraciones del alto orden. Por eso yo pienso que las topografías, los perfiles guiados por la topografía es como matar una hormiga con un martillo muy grande, porque no existe, como ha dicho Gustavo Tamayo, lo que es la relación causa-efecto, porque la causa de la degradación de la vista son las aberraciones del alto orden y las irregularidades del centro, mientras las topografías, las perfiles guiadas por el wavefront son muy finos, reafinados, de quitar solamente, por ejemplo, el coma que hace la degradación de la vista en el centro, porque todos los aberrómetros hacen en realidad como pixeling, como hacer un pixeling de la entrada de la pupila y generar un perfil de ablación muy preciso. Además, están dirigiendo el haz del láser precisamente con una compensación de la ciclotorsión y también del centroid shift, que hace el haz del láser que existe, que bombardea exactamente los puntos altos o los puntos de irregularidad, mientras la topografía corneal hace, como dicho, como un martillo matando un hormigón. Y otra cosa muy importante que ahora nosotros lo entendemos bien, que los perfiles de ablación guiados por la topografía están tratando solamente la cara anterior de la córnea. Entonces, al aplanar o irregular la cara anterior de la córnea, tú dejas con la cara posterior, desmascarías la cara posterior de la córnea, mientras un perfil de ablación con el wavefront total de la córnea hace lo que es la suma de la cara anterior y posterior. Y de hecho, el equipo de Bruce Allen hace 2 años ha publicado un estudio comparativo en los casos del queratocono, comparando lo que es el perfil de ablación utilizando una topografía corneal, lo que es la córnea, el corneal wavefront, con el total wavefront, con el wavefront total, y han dicho que el wavefront total es mucho mejor. Además, quita menos tejido, porque simplemente es una suma de la cara anterior y posterior. En conclusión, yo creo que
hacer un PRK secuencial de los pacientes del queratocono después de un epi-off corneal cross-linking es una mejor alternativa de abordar lo que es la rehabilitación de la vista. Y además dirige a la causa principal de la degeneración de la vista, que son las aberraciones del alto orden, porque también el haz del láser está guiado precisamente al punto que tienes que regular en la córnea. Además, con la tecnología moderna tenemos ahora muchos aparatos de aberrómetros de alta definición que pueden medir bien la córnea irregular y puede también hacer un perfil de ablación fiable, y se hace esto después de hacer un establecimiento de la córnea con la técnica del cross-linking, lleva una oportunidad muy grande de mejorar la vista y dar a sus pacientes una vista, una agudeza visual no corregida. Yo creo que es mucho mejor de cualquier tipo de queratoplastia, y además estás utilizando el mismo córnea de los pacientes. Os dejo al final de la vista desde mi terraza en Alejandría. Muchas gracias, y siento si he alargado un poco, y siento también todos los fallos del idioma. Muchísimas gracias. Gracias, Mohamed. Gracias. ¿Se escucha? ¿Ya? Sí. Sí, muchísimas gracias. Yo estoy sorprendido por tu presentación. Me gustó mucho tu franqueza. Realmente, lo que hemos dicho de conseguir hacer una córnea refractiva es fundamental, no solo para esto, sino también para otras técnicas. Porque es que no puedes hacer anillos si no sabes refraccionar la córnea, porque todo lo que vas a poner va a aumentar el astigmatismo. Por supuesto, si no vas a tratar el astigmatismo, haces un neolimbo, como dijo Porchetti. Así que yo te agradezco tu sinceridad en tus aciertos y en tus errores, porque todos aprendemos de eso. Así que muchísimas gracias, Mohamed. Realmente me encantó tu charla. Un placer, un honor. Joaquín. Bueno, sí, por favor, un gusto. Bueno, ya os dije que no nos íbamos a quedar, neutros, ¿no? Ahora, ante una presentación tan espectacular. Yo creo que te has comido 2 charlas, querido, pero merecía tanto la pena escucharte que yo creo que tocaba no interrumpirte. Eres una eminencia en el aspecto, y yo creo que para la gente más joven que nos está escuchando, fijaros qué detallazo, ¿no? Cuando te juntas con gente del perfil que tenemos, Guillermo, Leo, Mohamed, y ahora oiré a Piñero, gente que dominan sus temas, que están además con una serie de atributos de honestidad y de humildad. Fijaros cómo Chafik ha nombrado a Canelopoulos, ha nombrado a Gustavo. Fijaros el rigor de todas las presentaciones que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Qué gustazo da cuando suena la ciencia 100, así, cuando es rigurosa. Y si te parece, Roberto, vamos a pasar también a una persona, porque tenemos que ir rapidito para poder hablar el debate realmente, ¿no? Una persona que le tengo absoluto cariño. Roberto, si quieres hacer la... Bueno, realmente David no necesita mucha presentación, porque lo conocemos a todos por la cantidad de trabajo científico que genera en todas partes. Está con Mohamed, está con vos, está con todo. David es un todoterreno, porque realmente es un todoterreno. Está en todas partes, así que va a ser un gusto escucharte, David. Estamos muy, muy ansiosos de escucharte para ver que nos organices un poco todo esto, cómo lo tratan desde tu punto de vista. Perfecto. Bueno, lo primero, quería agradeceros por la invitación, tanto a Joaquín como a Roberto, el poder estar aquí y hablaros de otra opción. En este caso estaríamos hablando de una opción rehabilitadora visual, que es el uso de lentes de contacto en queratocono. Vamos allá. Lo primero que quiero hacer, aunque sea muy rápido, es que conozcamos todos las diversas opciones que hay en el manejo contactológico de la patología, en este caso de la patología del queratocono.
puesto que no solamente existe un tipo de lentes, y además de que existen diversos tipos de lentes, es que se debe ajustar la adaptación en función de ciertas características. Tenemos desde las lentes gas permeables de geometría convencional, a las de geometría esférica, a las tóricas, a lo que llamamos lente Rose-K, de la que luego hablaremos, las blandas convencionales, los diseños blandos específicos de keratocono, las lentes híbridas, las lentes esclerales y por fin la adaptación en formato piggyback. A ver, las lentes de contacto gas permeable de geometría convencional, en este caso lo que vamos a intentar es buscar una relación entre la keratometría corneal o el radio corneal y el radio base de la lente de contacto. Para conocer esa relación, normalmente nos vamos a guiar del patrón fluorescinográfico, que no consiste más que, una vez adaptada la lente, instilar fluoresceína y ver exactamente en qué partes se está produciendo toques y se están produciendo áreas de almacenamiento lagrimal. Normalmente siempre se habla de utilizar una curva base, la lente de contacto próxima al promedio de las dos lecturas keratométricas, pero eso varía mucho en función de la curvatura y toricidad del ápex, de la excentricidad o asfericidad de la córnea, de la localización del ápex, del área afectada, incluso también del nivel de avanzada que esté la patología. En cuanto a lentes de gas permeable, de geometría convencional, yo siempre, y además esto está sacado, como vais a ver ahora, de la literatura, siempre se ve que los keratoconos centrales o incipientes, este tipo de lentes puede funcionar bastante bien, siempre utilizando lentes de contacto con diámetros y zonas ópticas pequeñas y bandas periféricas anchas y planas. En los keratoconos avanzados o muy periféricos es donde este tipo de adaptación nos va a fallar en muchísimos casos. Es cierto que podemos intentar trabajar con diámetros muy pequeños o trabajando con lo que se llama adaptaciones subpalpebrales, haciendo que la lente sea cogida por el párpado superior. Pero bueno, para evitar eso, y en casos en los que exista una curvatura bastante cónica, en el que exista una excentricidad, una esfericidad muy grande de la córnea, se puede recurrir a lentes gas permeables que tengan ese diseño cónico. Son las famosas lentes asféricas, que como veis, en esta parte de aquí, en el patrón fluorescinográficos que vemos a nuestra derecha, veis cómo conseguimos liberar el toque del cono utilizando este tipo de adaptaciones, porque luego vamos a ver que ese toque del cono es un factor que debemos de evitar de la mayor, de todas las maneras posibles. ¿De acuerdo? Entonces esos diseños asféricos nos van a permitir controlar de una mejor manera esa distribución del toque. Por otra parte, pues también tenemos lentes tóricas, porque puede ser que aunque sea un keratocono, sea un patrón en pajarita y por lo tanto podamos adaptar una lente simplemente con toricidad. Y por otro lado tenemos una lente que es muy conocida, sobre todo en Latinoamérica, que es la lente Rose-K, que es una lente de geometría customizada, que lo que vamos a trabajar es optimizando la zona óptica de la lente, la zona óptica de la cara posterior, para que se adapte a la zona del cono. Además, permite generar una simetría, lo que llaman ACT, Asymmetric Corneal Technology, que hacen una simetría superior-inferior para simular y adaptarse a la geometría de ese keratocono. ¿De acuerdo? Por otra parte, también tenemos las lentes de contacto blandas. Lo que pasa es que en este caso, si son blandas convencionales, van a tener que ser keratoconos incipientes o como mucho moderados. Y en este caso, cuidado, los criterios de adaptación que establecen las casas comerciales no van a funcionar, puesto que nosotros no queremos alinear con la curvatura central. Yo lo que quiero es generar o que me permita generar la ságita que necesito para que la lente apoye bien en la periferia. Por eso en este tipo de lentes normalmente yo aconsejo que el cálculo se haga por ságitas, ¿vale? Que consigamos, normalmente vais a ver que el radio de curvatura suele ser bastante mayor. Y luego tienen que ser lentes con radios y diámetros modificables. Aquí lentes desechables o radios estándar no van a funcionar. Luego tenemos lentes de contacto blandas, como vais a ver ahora en la literatura científica, ya con diseños muy especiales para keratocono, como lentes blandas con engrosamiento central, lentes customizadas por zonas, etc. Por último, nos quedan dos grandes grupos, que son las lentes de contacto híbridas, que combinan ese material gas permeable e hidrogel,
tuvieron muy mala fama hace muchos años, puesto que se producía una gran cantidad de rupturas en la zona de transición de ambas lentes, pero esto ya se solucionó con los nuevos diseños que permitían que esa rotura no se produjera en ningún momento y que la lente tuviera un comportamiento bastante bueno a lo largo del tiempo. Vais a ver que hay diseños específicos para queratocono y tengo que decir, y porque tengo que seros sinceros un poco con todo lo que hay a nivel del mercado, son lentes que normalmente tienen un coste económico bastante elevado, por lo tanto tenemos que tener en cuenta considerando el perfil del paciente. Y luego ya tenemos las lentes de contacto esclerales que todo el mundo habla. Evidentemente, en casos de irregularidad corneal excesiva o cuando existe una degeneración marginal pelúcida, que tenemos un incurvamiento muy periférico, es la mejor opción, ¿vale? Acordaros que dentro de las esclerales existen dos tipos. Tenemos las lentes córneo-esclerales, que son aquellas que van a tener dos apoyos. Un apoyo en la media periferia de la córnea normalmente y luego el apoyo escleral. Y luego tenemos las lentes, lo que llaman fully escleral, completamente esclerales, las cuales no tocan la córnea en ningún punto. De hecho, si la tocaran, sería un criterio de mala adaptación. Estas lentes, en función del diámetro que tengan, se pueden denominar mini esclerales o esclerales de gran tamaño. ¿De acuerdo? Y en este caso, como veis, fijaros la diferencia de adaptación. En los casos de arriba estáis viendo una lente que deja un lago lagrimal en el centro, con un toque en la media periferia, mientras que en la imagen de abajo OCT estamos viendo una lente que va por encima de la córnea sin tocarla y por lo tanto respetándola. Son dos conceptos diferentes. Luego tenemos la opción de piggyback, pero bueno, la opción de piggyback es algo que poco a poco se ha ido dejando de utilizar, sobre todo con el desarrollo de las lentes híbridas y las lentes esclerales, que no es más que combinar una lente blanda y encima adaptar una lente de contacto gas permeable. Esto tiene el inconveniente de que a veces resulta difícil conseguir un buen centrado de las dos lentes, disminuimos la permeabilidad del oxígeno y luego para el paciente es una dificultad a la hora del manejo. Fijaros, vamos ya a la evidencia científica, que es lo que os quiero aportar. Vais a ver durante toda la charla, excepto la última diapositiva, que para que no se pueda malinterpretar, todo lo que yo he publicado sobre lente de contacto en este ámbito lo he sacado, ¿vale? Para que no haya ningún sesgo, podéis pensar que lo he dejado al final. Vamos a analizar lo que han hecho los demás. Entonces, fijaros que hay una gran cantidad de estudios científicos, especialmente en los últimos 14 años. Ahí es donde se produce un gran incremento, posiblemente por el auge de las lentes de contacto híbridas y esclerales, que son las que han hecho que el desarrollo de la contactología en este área tome una gran relevancia. He encontrado 3 artículos que me parecen muy interesantes, me gustaría que hubieran más, a nivel de recopilación de información científica. A día de hoy no hay ningún metaanálisis, tenemos únicamente esta revisión sistemática, publicada en el año 2016, que recapituló información de un total de 241 artículos, de unos 1.147 seleccionados inicialmente, y fijaros que el 31,1% de los estudios que analizaban eran series de caso prospectivas. No existía ningún ensayo clínico controlado y aleatorizado, tengo que decir las cosas como son, y tampoco existen estudios que hayan comparado técnicas, ¿vale? Pero es muy importante que tengáis en cuenta que para comparar técnicas el objetivo debería también ser el mismo. Podemos comparar técnicas en el aspecto de la, vamos a decir, de la rehabilitador visual, pero yo no puedo comparar con el crosslinking, por ejemplo, puesto que la lente de contacto no es un tratamiento para la patología en sí, no va a paralizar el queratocono ni actúa sobre lo que es la estructura corneal, ¿vale? Bien, fijaros que si nosotros utilizamos el criterio de nivel de evidencia, la famosa pirámide que nos establece la calidad de los estudios, tal y como se hizo en este trabajo, fijaros que la mayoría de los estudios, en este caso, son series prospectivas, comparativas en algún caso entre tipos de lentes y sobre todo lo que más abunda son los casos retrospectivos. Esto nos lleva a un nivel de evidencia nivel 3, ¿vale? Que es un nivel
moderado, bajo. Si os fijáis, en este caso también, bueno, ahí podéis ver que básicamente lo que se pudo encontrar que había evidencia es que las lentes de contacto en queratocono producen una mejora de la agudeza visual, produce una mejora de la calidad de vida del paciente y permiten retrasar, en la mayoría, en muchos casos, la necesidad de un trasplante de córnea. Si os fijáis, ahí tenéis también las tasas de complicaciones reportadas en los distintos estudios, lo cual también varía muchísimo, pero varía mucho dependiendo del tipo de lente. Acordaros que las lentes que se utilizan ahora en el ámbito del queratocono son lentes de alta permeabilidad al oxígeno, no son las que se utilizaban con anterioridad. Entonces, es normal que pues, problemas como podían ser edema corneal o alteraciones de conjuntivitis papilar gigante, esos porcentajes de complicaciones se hayan reducido con las nuevas lentes, ¿vale? Por lo tanto, veréis una gran variabilidad en función del diseño de la lente y del tipo de material. Pero básicamente las queratitis punteadas, las conjuntivitis papilares gigantes y lo que sería defectos epiteliales es lo que podemos decir que puede ser lo más frecuente con este tipo de lentes, que concuerda con el uso de lente de contacto convencional. Fijaros que sí que llama la atención una cosa, y es una cosa que ahora vais a ver, que también quiero comentar, es el tema del porcentaje de discontinuación. Lo que me llama la atención es por qué se reportan porcentajes de dejar el uso de la lente de contacto de una manera, bueno, significativa, que varía desde, como veis, el 21,2%, bueno, no, mejor, desde el 11,1% al 33,3% dependiendo del estudio. Pero son tasas significativas. Fijaros que hace poco también se hizo, esto fue en el año 2017, una revisión bibliográfica narrativa en el que se analizaron un total de 146 artículos. Fijaros que aquí ellos dividieron, estos autores, por lentes de contacto blandas, gas permeable, híbridas, piggyback y esclerales. Y podéis ver que la mayoría de los casos lo que más abundan son los estudios retrospectivos, aunque especialmente en el ámbito de las lentes esclerales y en el ámbito de las gas permeable convencionales se observan series prospectivas, sobre todo en las gas permeables corneales, algunos estudios comparativos, como vamos a ver ahora. Fijaros, aquí cuando hablamos de lentes gas permeable, básicamente todos los estudios reportan mejoras significativas de la agudeza visual con la lente de contacto, tanto en queratoconos leves como en queratoconos avanzados. Estamos hablando de valores medios que van en torno a 0 logMAR para queratoconos leves, de agudeza visual que se puede alcanzar con lente de contacto, en torno a 0,10, 0,20 logMAR en queratocono avanzado. En cuanto a los porcentajes de comodidad, de intolerancia, vais a ver que varían mucho de unos estudios a otros. Pero una cosa que me llama muchas veces la atención, y que simplemente es una crítica a la hora de hacer estudios, es que en muchos de los estudios no se dice claramente cuál es el criterio de adaptación, ni tampoco se habla de la experiencia del adaptador, en cuyo caso es importante. Y aquí la curva de aprendizaje es muy importante. Bastante importante, diría yo. En el caso de las lentes de contacto blandas, también hay, como veis, agudezas visuales que van desde menos 0,11 logMAR, que es un resultado buenísimo, a 0,20, pero varía mucho en función del tipo de queratocono adaptado y el diseño de lente de contacto utilizado. Lo mismo nos pasa para las lentes de contacto híbridas. En este caso se reportan agudezas visuales muy próximas a 0 logMAR, se consiguen. Lo que sí que en este caso se han hecho son estudios comparativos con lentes gas permeable, observándose que estas lentes híbridas, los pacientes reportaban una mayor comodidad. Y luego, en cuanto a lentes esclerales, bueno, antes de esclerales, los piggyback, ahí tenéis los distintos estudios que se han hecho de piggyback, alcanzándose buenos niveles de agudeza visual también, en los mismos niveles que se conseguían con las demás tipos de lentes. Y si os fijáis, en el caso de las esclerales, nos pasaría algo parecido. En cuanto a las complicaciones, en esta revisión sistemática obtenemos lo mismo.
vuelve a llamar la atención lo que os he dicho, el tema de la descontinuación del uso de lentes de contacto. En este caso, en función del estudio, pues bueno, hay variaciones, pero sigue siendo una complicación reportada, lo mismo que el disconfort en algunos casos. Bien. Por último, os quería hablar de la revisión bibliográfica más reciente, que está publicada este año 2020, además de hace muy poquito. Esta revisión, tengo que decir que está hecha más por un equipo de oftalmólogo y optometrista, publicada en la revista Eye. Lo que hacen es no solamente revisar todo lo que hay, sino sobre qué lente exactamente se ha validado y el qué. Pues ahí tenéis un resumen de todas las lentes de contacto, de todos los diseños en los que han encontrado algún estudio científico, ¿vale? Está bastante bien porque ahí lo tenéis todo bastante detallado. En esta serie encontramos las mismas tendencias que las demás revisiones, como habéis visto, estudios que básicamente se basan en el carácter retrospectivo, aunque hay algún caso prospectivo en gas permeable, buenos resultados de agudeza visual, ¿vale? Pero existe una gran variabilidad, como es un aspecto que no he comentado antes, pero que es importante que lo tengáis en cuenta. Hay una gran variabilidad entre los diferentes estudios que se analizan. Hay una mejora de la agudeza visual en la mayoría de casos, no hay ensayos clínicos controlados y aleatorizados, y a mí las dudas que me surgen, y volviendo a leer, es que en ningún caso se habla ni de la experiencia del adaptador, ni queda muy claro por qué existen tantos dropouts, por qué hay tantas pérdidas en la continuación del porte de las lentes de contacto, ¿vale? En el caso de las lentes de contacto, ahí estamos hablando de las híbridas y esclerales, podéis ver que hay unas grandes mejorías visuales próximas a cero logMAR, y eso sí que se ha podido comprobar en estudios de comparación, comparativos, que hay mejor comodidad con las lentes de contacto gas permeables de diseño tipo especial, tipo Rose-K e híbridas, con respecto a la gas permeable convencional. Y no encuentran, eso sí que se encuentran diferencias en comodidad, pero no en la agudeza visual que se puede alcanzar. Y fijaros, esto también en cuanto a esclerales e híbridas, podéis ver un poco lo que os he comentado antes. Buenos resultados de agudeza visual, gran variabilidad en el seguimiento, ¿vale? Hecho en falta, como veis, que se incluyan datos de sensibilidad al contraste y de aberrometría, ¿vale? Eso es una cosa que deberíamos de mejorar en los estudios futuros, pero bueno, entendiendo que alcanzan agudeces visuales próximas a cero logMAR, entendemos que puede haber una corrección aberrométrica buena. Hay una cosa que se nos olvida y que deberíamos de ver por separado y que me gusta que hace mucho esta revisión, es analizar los casos por cirugía de crosslinking y de anillos. Entonces, en estos casos, los estudios que hay son todavía más limitados y con mucha más variabilidad en cuanto al seguimiento, pero fijaros que los resultados de agudeza visual son bastante buenos, pero es cierto que aquí solo se habla de lentes gas permeable. O se habla de gas permeable en diseño convencional o se habla de escleral. Pero el diseño blando, en este caso, prácticamente creo que hay un estudio como mucho, y también se habla del tema del piggyback. En cuanto a la lente de contacto blanda, este es un análisis que he realizado para un poco ver todo lo que hay. Fijaros que los estudios que hay son, volvemos a lo mismo, series de casos en los que se demuestra una mejoría de la agudeza visual en distintos tipos de condiciones, que en muchos casos se puede pasar de lente gas permeable por intolerancia a lente blanda manteniendo una agudeza visual similar en casos de queratoconos leves, y podéis ver que incluso se ha desarrollado, que es un concepto muy importante, muy interesante, en el año 2017, una lente de contacto con incremento de variación radial inferior, de manera que teóricamente mejoraría el coma. Los resultados de este estudio muestran que ese resultado se produce, lo que no se ve es a largo plazo, ¿vale? También se ha podido probar lentes específicas de blandas de queratocono, como la Kerasoft IC, observándose
mejorías en la agudeza visual, y en este caso analizándolo con un cuestionario de calidad de vida, como podéis ver. Y bueno, pues también se ha podido ver en ojos con anillos, y se ha podido ver que con lente blanda de diseños personalizados se podía conseguir un buen resultado. En los casos que no se alcanzaba buena tolerancia, se transformaban las adaptaciones en piggyback, ¿vale? Entonces, en resumen, la lente gas permeable se consigue mejor agudeza visual, incluso comparado con las gafas. También hay estudios de estereopsis, se me ha olvidado mencionarlo. Hay gran variedad de diseño. En este caso, la lente Ruska proporciona mejores niveles de confort que la gas permeable convencional, pero genera la misma mejora visual. Las lentes blandas tienen una buena eficacia para el tratamiento del queratocono leve moderado. Ya en diseños avanzados con corrección de coma incorporado hemos dicho que ya existen. Las lentes esclerares e híbridas, buena agudeza visual y confort, incluso en intolerantes previos a lente gas permeable. Y las lentes de contacto gas permeable post cirugía refractiva, post crosslinking, parece ser que son bastante bien toleradas, y de todo tipo de diseños, y en el caso de anillos y posqueratoplastia parece que nos vamos a esclerales o blandas personalizadas en algún caso, pero básicamente nos vamos a diseños de tipo escleral. Una última cosa que quería comentar, que también os llamará la atención, es valorar si existen estudios que hayan comparado las técnicas de adaptación, porque existen 3 filosofías diferentes, por ejemplo, para adaptar lentes gas permeable. Sí que existen estudios. Este es un estudio que comparó 10 metodologías de adaptación, demostrando que una de ellas era la más relevante, o este estudio que comparó cómo adaptar la lente Ruska utilizando dos tipos de filosofías. Y ahí es donde yo quiero llegar ya para terminar, y esto sí que es importante, y ya lo enlazamos con la progresión del queratocono. Lo que se ha visto es que es cierto que con diseños aplanando o generando mucho toque en el cono puedes conseguir inicialmente mejor agudeza visual, pero a largo plazo es perjudicial. De hecho, se ha visto que las lentes de contacto, ese aplanamiento excesivo puede producir corneal scarring y acelerar la progresión del queratocono. Esto sobre todo se estudió en el grupo CLEC, que analizó el impacto que tenía el generar esa presión sobre el cono. En cuanto a lente gas permeable bien adaptada, no se ha visto ningún efecto en la progresión del queratocono. Por lo tanto, incluso de 5 o 6 años de seguimiento, quedando muy claro que lo que hace es un efecto rehabilitador, pero no estamos evidentemente tratando la patología. Solamente quería comentaros lo importante que es en este tipo de pacientes. Esta es una lente de contacto que me llegó hace recientemente, adaptada en otro sitio. Fijaros, esta lente de contacto que evidentemente cuando parpadeaba veía muy bien porque presionaba mucho el cono. Fijaros la abrasión que había dejado en el cono y lo que había perjudicado. En este caso hay que tener mucho cuidado, y por eso digo que es muy importante el rol de experiencia del adaptador. Como veis, esta es la experiencia que yo tengo a nivel científico, y sobre todo lo que nosotros nos hemos metido en los últimos años es cómo mejorar la adaptación de lentes de contacto esclerales gracias a la inclusión de la topografía córneo-escleral, que nos permite analizar y optimizar ese tipo de adaptación. Como conclusión, deciros que la opción de adaptación de lentes de contacto es una opción eficaz para la rehabilitación visual en pacientes de queratoconos. Hay una gran cantidad de estudios, pero abundan las series de casos prospectivos. Hablamos de un nivel 3 de evidencia. Son necesarios más estudios para alcanzar una evidencia todavía más consistente y poder definir guías clínicas más optimizadas. Faltan ensayos clínicos controlados y aleatorizados, más estudios comparativos a largo plazo y sobre todo valorar el factor experiencia del adaptador. Lo demás ya lo he comentado, solamente quería insistir en el tema de evaluar el factor abandono, intentar analizar cómo se puede optimizar y simplemente pues, seguir analizando este tipo de adaptación, este tipo de rehabilitación visual que nos permite obtener una buena visión en estos pacientes. Y nada, un poco esto es todo lo que os he intentado resumir en tan poco tiempo. David, la verdad es que
nunca dejas de sorprenderme. Cada vez que te escucho aprendo cosas nuevas. Yo no sé si me decís siempre las mismas, pero yo siempre traigo cosas nuevas. Realmente es muy útil, son muy útiles tus charlas para saber que la verdad, porque no es magia, lo del toque corneal crónico es peligrosísimo, ya lo sabemos, lo habíamos visto en la clínica, pero no lo vi plasmado en los trabajos clínicos. Yo veo que ustedes también se dan cuenta, y esto es muy importante decirlo, porque se confunde el tratamiento con rehabilitación, y son dos cosas totalmente diferentes. Esto es súper importante para el confort de los pacientes, y realmente, pero esto no quita el tratamiento que nosotros tenemos que hacerle, tanto el tratamiento médico como el quirúrgico, pero esto tenemos que estar juntos en el confort de los pacientes. Así que yo te agradezco.